Pues la cirugía de catarata realmente no se sabe desde cuándo viene de varias culturas, y antiguamente se hacía una reclinación del núcleo, es decir, echaban para atrás. No se ha perdido eso. Posteriormente, en 1754, llega el doctor Jacques Daville, que cambia radicalmente el concepto al hacer una cirugía extracapsular, es decir, extraer el núcleo de la catarata y tratar de conservar el saco. Llega en 1940 Sir Harold Riley con el primer lente intraocular, que sabemos toda la historia, que él observó el tema de los pilotos y que el PMMA no producía inflamación. Y pues ahí tenemos el primer lente intraocular, ¿correcto? El desafío en esas épocas era colocarlo en saco, pero como era un lente intraocular muy grande, pues se semiluxaba o se luxaba, y hay publicaciones de esa época en las cuales el lente pues nunca estaba en el saco, siempre estaba en sulcus o sabe Dios dónde. Y tenía otro problema muy grande, que era la forma de abrir la cápsula anterior. Pues había estrategias antiguas que en esa época conocían, que pues tenemos abelatas, hacían una especie de incisión para colocar el lente, sacar la catarata, colocar el lente y volver a taparla con la cápsula anterior, que luego se pacificaba, hacía fimosis, y así muchas técnicas. Y las cuales en su mayoría han quedado desfasadas, y tenemos esta técnica que desde 1984 hasta la fecha, es decir, más de 40 años, sigue vigente. Supuestamente publicada por el doctor Howard Gimbel y el doctor Thomas Newman. Hay otros autores también que publicaron paralelo. Bueno, el punto es que a estos oftalmólogos les debemos una capsuloresis circular continua, que es la que seguimos haciendo hasta la fecha, y no se ha cambiado en todo este tiempo porque funciona. ¿Okay? Pues, unas cositas que también vienen, tenemos la capsuloresis con diatermia, capsuloresis con feto, pero realmente creo que no se debe perder el tema de la capsuloresis circular continua con forceps o cistótomo, como la hagan, por las razones que voy a exponer a continuación. Bueno, primero tener en cuenta que hay fuerzas, ¿verdad? Hay unas fuerzas de presión hacia la parte anterior del ojo, que pueden venir del núcleo, dependiendo del volumen, como ya muy bien se expuso anteriormente, dependiendo del vitrio, de la longitud del ojo, si tenemos un oftalmo, si tenemos una cataratina intumescente, etc. Y las fuerzas que van hacia el posterior. Entonces, de acuerdo a cómo tengamos esto, pues debemos hacer una estrategia correcta para hacer la capsuloresis. Pensar en nuestra capsuloresis puede venir desde planear un TAP vitrio previamente, ¿correcto? Y también es importante las características de la cápsula anterior, que todos hemos probado, ¿no? Las cápsulas anteriores en niños son muy diferentes a las de los adultos mayores. Son tensas, tienden a correrse, y pues los casos que tienen fibrosis también, ¿no? Que vamos a ver algunas particularidades. Recordar algunas cositas histológicas que a veces pasamos desapercibidas. Entre 11 a 14 micras de grosor, la cápsula anterior, colágeno tipo 4, laminina, que con los años se va perdiendo y por eso es un poco más friable. Con ese grosor es el que tenemos que trabajar. Esto me parece muy bonito de la academia. Nos recomienda dónde debemos retomar o tomar el flap de acuerdo a dónde hagamos nuestra incisión. Por ejemplo, para una incisión hecha ahora 12, pues sería más fácil tomar el flap en estas ubicaciones en verde y mucho más difícil tomarlas en estas ubicaciones para una persona diestra, que le quedaría mucho menos ergonómico retomarla aquí. Entonces, esto lo podemos extrapolar si hacemos nuestra incisión a 140 grados o donde la hagamos, para tratar de cubrir esta zona y tratar de no dejar el flap en estas zonas, porque va a ser un poco más difícil de retomar y nos podemos enredar un poco. También me parece importante mencionar los forceps Sutrata que tenemos actualmente. Lo ideal es abrir la cápsula anterior en la zona central para nosotros desde ahí delimitar el tamaño que va a tener nuestro flap, nuestra rexis. Y ese tamaño que hablamos inicialmente es el que nos va a marcar el resto del tamaño que
En el camino sí lo podemos ir ampliando, podemos ir a hacer algunos movimientos para que se vaya ampliando o restando, pero lo ideal es tratar de sacar el tamaño que queremos de inicio. Y para eso, pues, me parecen a mí más útiles los forceps que permiten pinchar la cápsula anterior para poder levantar desde abajo el flap, como vamos a ver a continuación. Tenemos dos mecanismos que fueron descritos en 1940 por el Dr. Newham, porque rexis significa desgarro, ¿correcto? Entonces, el desgarro, el colgajo que queda, se puede comportar de dos formas y es muy importante conocer los vectores. ¿De acuerdo? Es muy importante que todos los movimientos que hacemos dentro del ojo sean controlados y que pase lo que queremos que pase. Entonces, tenemos este movimiento que es el arrastre o el tearing, que es lo ideal que debería ser, tomando el flap más o menos a 2 milímetros. Y si nosotros llevamos nuestra ultrata en la dirección que se muestra a continuación, pues el flap lo va a seguir hasta que quede relativamente mediano o largo. Mientras más largo quede el flap, menos control vamos a tener de él. ¿De acuerdo? Esto es cuando tomamos el flap desde atrás a 2 milímetros levantado. ¿De acuerdo? Y tenemos esto, que es el rasgado o el ripping, que realmente no es lo ideal, pero no hay que satanizarlo porque nos salva la vida muchas veces. En el cual, pues se toma el colgajo plano y la fuerza ya no es de deslizamiento, no es de llevar el flap circularmente, sino es una tracción casi que centrípeta. Entonces, esto va a ocasionar en la cápsula que tenemos aquí un rasgado, el cual es poco controlado, poco predecible, pero que nos va a permitir solucionar complicaciones haciendo la maniobra del líder. Ponemos play, por favor. Entonces, tenemos esta apertura del flap, tenemos el colgajo 2 milímetros y lo vamos deslizando, ¿de acuerdo? Cuando el colgajo me queda largo, pues hago un poco de ripping. Como ven, el vector lo llevo hacia el centro para asegurar una forma circular continua, ¿correcto? Acá tenemos otra en la cual, bueno, a mi maestro no le gusta, pero prefiero abrir la cápsula anterior un poquito con el cuchillete principal a veces. Y de igual manera, 2 milímetros, al final cuando el colgajo me queda largo, un poco de ripping, y de tal manera que podamos hacerlo en un breve tiempo y con pocos movimientos. Una cápsuloresis circular continua nos va a permitir, pues, sacar los restos de corteza fácilmente, ¿no? En cambio, si fuera una cápsuloresis irregular o con espículas, pues en este paso puede haber problemas y la podemos pasar. Acá tenemos otro casito en el cual quiero hacer mención de lo importante que es el azul personalmente para mí, especialmente en las cataratas que tienen poco reflejo rojo, como esta que es californiana, y la cantidad de viscoelástico que se debe poner. La idea no es, pues, colocar un viscoelástico de cadena pesada que hiperpresurice la cámara demasiado y que tense las ondas, porque eso nos puede ocasionar un misdireccional y puede ser bastante peor. Debemos poner la cantidad exacta de viscoelástico para poder hacer nuestras maniobras adecuadamente. Esto me parece súper importante sobre cuánto es el diámetro que debe tener una cápsuloresis circular continua. Lo óptimo es que tenga 0.25 milímetros menos el diámetro de la óptica del lente para que haga un overlapping perfecto sobre este. Ponemos play. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner un Panoptix, pues nos debe quedar una cápsuloresis pequeña, porque si el overlapping es mayor, pues se va a subir la óptica, ¿no? Y el centrado debe ser al eje visual. Pues el eje visual que no se conoce realmente, trato de que sea entre el primer reflejo de Purkinje y el centro de la pupila. Esta maniobra me parece súper importante, que es el fulcrum, en el cual el brazo de la utrata debe pasar desde esta zona de aquí a esta zona de acá cuando pasa por esta parte ahora 12. Empieza aquí y termina acá. Entonces me permite hacer un traslado más amplio y seguro sobre esta zona de riesgo. Pues también hay un fulcrum arriba, pero este me parece súper importante. Bueno, en cuanto a recuperación de la rexis, debemos ver siempre que hay un área de, si es que hay áreas de fibrosis, pues
aquí veo que se comporta diferente la cápsula anterior, entonces decido apoyarme con una microtijera para poder abrir un poco aquí y poder continuar sin que se rasgue hacia periferia, ¿de acuerdo? Solo era una pequeña área de fibrosis anterior y pues ya puedo seguir normal con mis maniobras. Cuando la pupila es pequeña y la catarata es dura, me parece importante hacer una rexis amplia. Saben, capsulorexis amplia, problemas pequeños. En este caso no es una catarata dura, pero me interesa hacerla amplia porque voy a colocar un lente de PMMA, que era lo único que teníamos a la mano en ese momento. Entonces, la hago pues debajo del iris. Lo importante en estas maniobras es ver cómo se comporta el flap, ¿de acuerdo? Cómo va saliendo, que debe estar pues volteado, presentado. Cuando el flap se aplana, es porque se está yendo peligrosamente hacia periferia. Entonces, una rexis grande me permite seguir con lo que viene después. Este es un casito muy importante del doctor Bartolomé, en el cual se rescata una rexis que se va, ¿de acuerdo? Una catarata pues que es blanca, no necesariamente intumescente, porque tenga líquido, sino por la corteza que es hidratada, ¿no? Y acá se va, ¿correcto? Entonces es importante hacer la incisión al otro lado, bueno, ya tenemos ahí la paracentesis, y rescatar desde el otro lado con la microtijera o con el cistótomo, idealmente con la microtijera, ¿no? De tal manera que podamos completarla. Entonces, pues ya vemos que se va, y es muy importante revisar también en estos casos, por ejemplo con un Becker, hasta dónde se ha extendido el desgarro, para ver si abarca a las únulas anteriores, a las únulas medias o posteriores, que ya sería bastante más peligroso. Entonces ya está hecha la incisión, el corte de la cápsula anterior con la microtijera, y se puede completar de manera segura antes que el problema se vuelva peor. ¿De acuerdo? Yo les preguntaría ahí, ¿hacia dónde rotarían el núcleo? Si lo rotarían en sentido horario o en sentido antihorario. Correcto, para que la fuerza no desgarre, ¿no? Y les diría, ¿y hacia dónde pondrían las ápticas? Okay. ¿Hacia dónde pondrían las ápticas? ¿Hacia el desgarro o perpendiculares? Bueno, ya para terminar, se hizo este trabajito en el cual analizan más de 200 casos en los cuales se pusieron ápticas hacia el desgarro y contra el desgarro. Y los buenos resultados fueron pues contra el desgarro, porque hacia el desgarro pues puede haber una mayor tendencia a que se suba. ¿Correcto? Bueno, muchas gracias por la presentación. Me agradezco.